Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo con amor y gratitud. Los acontecimientos no se detienen y cada movimiento político parece escribir una nueva página de la historia bíblica. Hoy analizaremos un hecho que podría transformar la región más sensible del planeta. Nuevas alianzas, decisiones estratégicas y señales que muchos consideran el cumplimiento de antiguas profecías. Una nueva base militar estadounidense en la frontera entre Gaza e Israel podría cambiar para siempre el mapa de Medio Oriente. Mientras Washington y Jerusalén negocian la entrega de más de 250 terroristas de Hamás atrapados en túneles, surgen informes de que el gobierno del presidente Trump prepara un despliegue sin precedentes. La construcción de una instalación militar valuada en $500 millones justo en la línea más caliente del planeta. Jerusalén, Israel. Un acuerdo entre Estados Unidos e Israel sobre los terroristas de Hamás atrincherados en un túnel presenta un importante obstáculo y los nuevos planes del gobierno de Trump podrían implicar el despliegue de tropas estadounidenses en la Franja de Gaza. Los negociadores alcanzaron un acuerdo para liberar y posteriormente deportar a unos 200 terroristas de Hamás atrapados en un túnel subterráneo en la parte de la Franja de Gaza controlada por Israel. El problema, ni un país se ha comprometido aún a acoger a los terroristas. En un esfuerzo por mantener el alto el fuego, Estados Unidos estaría planeando construir una instalación militar de $500 millones a lo largo de la frontera entre Gaza e Israel. Actualmente, la presencia militar estadounidense es bastante reducida, con alrededor de 200 soldados. La portavoz del gobierno israelí, Shash Bedrosian, declaró: "Cualquier decisión que se tome se realiza en plena colaboración con Trump y su equipo. Por supuesto, estas reuniones continúan. Estamos trabajando con el gobierno de Trump en cada etapa de este plan." Los planes para un Estado palestino siguen tomando forma. El presidente francés Emmanuel Macron se reunió en París con el presidente palestino Mahmoud Abbas y prometió la creación de un nuevo comité para impulsar el proceso. Macron declaró: "Este comité se encargará de trabajar en todos los aspectos legales, constitucionales, institucionales y organizativos. Contribuirá a la redacción de una nueva constitución, un proyecto que el presidente Abbas me ha presentado, y buscará ultimar todas las condiciones necesarias para el establecimiento de dicho Estado palestino." En el sur del Líbano, el líder de Hezbollah, Naim Qassem, advirtió que los ataques casi diarios de las fuerzas de defensa de Israel contra posiciones de Hezbollah no pueden continuar. Israel ha estado bombardeando la región en un intento por obligar al grupo terrorista a desarmarse, algo que Hezbollah ha desafiado a pesar de los intentos del gobierno libanés por recuperar sus armas. Miles de personas se congregaron en Israel el martes para un funeral que se gestó durante 11 años. Entre música y elogios fúnebres, el soldado de las FDI, Hadar Goldin, recibió sepultura tras ser devuelto por Hamás, quien había retenido su cuerpo desde la acción militar israelí en Gaza en 2014. Lea Goldin, madre de Hadar, dijo durante la ceremonia: "Hadar, te esperamos durante 11 años. Es mucho tiempo, muchísimo tiempo. Realmente no tengo explicación para cómo lo logramos, excepto que en cada momento en que casi nos rendimos, había alguien en la familia que se levantaba y decía: ¿pero qué diría Hadar?" Sus restos fueron devueltos como parte del acuerdo de alto el fuego. El anuncio de una base militar estadounidense en la frontera de Gaza no es solo una cuestión táctica, es un mensaje. Un recordatorio de que, aunque los discursos hablen de tregua y reconstrucción, las potencias se preparan para un nuevo orden en Medio Oriente. Trump parece decidido a garantizar que Hamás no resurja y que el equilibrio del poder no vuelva a caer en manos del terrorismo. Pero al mismo tiempo, el movimiento diplomático de Macron con Abbas revela una presión internacional por concretar el llamado Estado palestino. Dos caminos que parecen opuestos, pero que podrían converger en una sola dirección.
redefinir las fronteras, las alianzas y el futuro mismo de Israel. Mientras tanto, los enemigos del Estado judío no descansan. Hezbollah amenaza desde el norte, Irán reconfigura su influencia en Siria y los ecos del conflicto se oyen incluso en las capitales de Occidente. Cada decisión política, cada firma, cada reunión secreta podría ser el preludio de un nuevo ciclo de violencia o el inicio de un falso amanecer. Pero la pregunta que muchos temen hacerse es: ¿estamos viendo los pasos finales hacia una paz duradera o el preludio de una gran confrontación profetizada? Israel, una vez más, se encuentra en el ojo del huracán. Su pueblo sigue enterrando a sus hijos caídos mientras el mundo debate sobre geopolítica. Y aunque los líderes prometan estabilidad, la historia y las escrituras nos recuerdan que la verdadera paz no vendrá de acuerdos humanos, sino del cumplimiento de un propósito mucho mayor. Porque los profetas ya lo advirtieron. Israel buscará la paz, pero no la hallará. Vendrá un día en que Jerusalén quedará sola, rodeada por todas las naciones, y solo entonces el Eterno intervendrá en defensa de su pueblo. Como está escrito: He aquí, el día de Jehová viene, y reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Zacarías 14, 1 al 2. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Primera Tesalonicenses 5:3. Y haré Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Zacarías 12:3. El mundo habla de acuerdos, pero el reloj profético avanza. Y cuando esa soledad caiga sobre Israel, no será el fin, será el principio de la intervención divina que cambiará el curso de la historia. Nos vemos en un instante.